Acompañar el proceso. Cuando una persona siente malestar, tiene dolor, se angustia, se preocupa, y lo que debemos buscar es no entrar en pánico, no entrar en miedo. Debemos soltar y confiar y entender que nuestro cuerpo tiene la capacidad de restablecerse, de renovarse, y que en realidad no nos está sucediendo nada malo, que son respuestas adaptativas, que son mecanismos de defensa. El cuerpo entra en un modo de defensa y de ahí entra una manifestación que nosotros llamamos síntoma. Pero en la mayoría de las ocasiones, pues, le tememos o nos han enseñado a temerle, y eso hace que quede alojada esa información en nuestra memoria, en el inconsciente, y que cuando entonces estamos en una situación de dolor, de tensión, de estrés, entonces nosotros la tendencia es a desconfiar y antes al contrario vamos a confiar. Pero aquí sí es de gran importancia, de gran ayuda, de contar con alguien que nos apoye, que nos acompañe en el proceso y que nos haga sentir confianza y que nos recuerde que en nosotros está ese poder de sanación, de repararnos, y que cuando acudimos a un terapeuta, pues por supuesto, este nos acompañe desde la calma, desde la tranquilidad, no desde el miedo, no que es impaciente, que porque otra vez el paciente está reincidiendo en esto, o al familiar que le está escribiendo al terapeuta para pedir ayuda, puesto que también está en miedo, también está asustado por la salud de su familiar. Entonces, la idea es desarrollar un grupo de apoyo, un grupo de apoyo que nos ayude a comprender la situación, a entenderla y pues que nosotros no entremos en pánico. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el siguiente video, de que entendamos qué es lo que nos sucede en el cuerpo, las fases que se activan en un proceso determinado, en un proceso para que hasta llegar a una manifestación de dolor o lo que sería enfermedad, y entenderlo más como un mecanismo de adaptación, como un mecanismo de defensa del propio cuerpo ante una situación X, ante un conflicto, ante algo que no se ha procesado. Y vamos a entender eso en este video. Acompañar el proceso, entender el cuerpo, salir del miedo y volver al equilibrio. La mayoría de las personas cree o creemos que el cuerpo solo funciona bien o funciona mal, que estás sano o que estás enfermo. Pero en realidad el cuerpo no trabaja en blanco y negro, trabaja en estados biológicos. Y comprender estos estados cambia por completo la forma en que vivimos el dolor, los síntomas, las crisis y la sanación. Entender primeramente que el cuerpo no es frágil, que es adaptativo, que es inteligente. El cuerpo humano no es un sistema torpe, no es un mecanismo que se rompe fácilmente, que Dios no juega a los dados. Es un sistema inteligente, sensible y profundamente adaptativo. Cada vez que atravesamos estrés, conflictos, sobrecarga, miedo, amenazas emocionales o amenazas vitales, el cuerpo no se daña. Que parezca difícil de entender, el cuerpo se adapta, se organiza para sostener la vida, y eso es lo que nosotros conocemos como el síntoma o la enfermedad. Por eso muchas de las cosas que llamamos síntomas no son errores, son respuestas biológicas. Los tres grandes estados del cuerpo, para entender lo que nos pasa, necesitamos conocer estos tres estados básicos del sistema nervioso, y de hecho son cuatro. Estos son los principales. La simpaticotonía es el modo supervivencia, cuando estamos en alarma, cuando estamos en alerta, cuando estamos tensos. Aquí el cuerpo se prepara para resistir, para luchar o huir. Cortisol, adrenalina, etc. Músculos tensos.
respiración corta, mente acelerada, digestión lenta, sueño alterado, insomnio, dolor. Hay manifestación de dolor por la tensión. Es el estado del tengo que, del no puedo parar, del algo anda mal, de preocupación. Aquí en esta fase el cuerpo no se repara, aquí el cuerpo se está defendiendo porque siente una amenaza. Y sí, en simpaticotonía puede haber dolor, pero es un dolor de tensión, de espasmo, de bloqueo, de lucha. Muchas personas viven años en ese estado. Ahora, la vagotonía es el modo de reparación. La vagotonía es el estado opuesto. Es cuando el sistema parasimpático, que es el que calma, por eso se llama parasimpático, toma el control. Aquí aparece ya cansancio, sueño, bostezo, calor, inflamación, dolor, por supuesto, por la inflamación, dolores distintos, secreciones, diarreas, flujos, vómitos, descargas, a veces fiebre. Estamos ya básicamente en estado de reparación. Y ahí es donde la mayoría nos asustamos. Este es el estado donde el cuerpo repara lo que sostuvo en el estrés. No es daño, es reparación. Por eso muchas veces cuando el conflicto baja, el cuerpo enferma, entre comillas. El síntoma aparece. No porque esté peor, sino porque por fin puede empezar a sanar, reparar. La normotonía es el otro estado y es el estado natural. La normotonía es el estado de equilibrio. Aquí no hay lucha, no hay reparación intensa. Hay energía estable, sueño funcional, emociones reguladas, claridad mental. Hay vitalidad. Este es el estado natural de nosotros los seres humanos. Aquí el sistema nervioso simpático y parasimpático se alternan con flexibilidad. Y ya el cuarto estado es la coherencia cardíaca, cuando el equilibrio se vuelve consciente. Existe un estado aún más fino. Y ese estado más fino es el estado de la coherencia cardíaca, conexión perfecta entre cerebro-corazón. Cuando el corazón y el cerebro se sincronizan, el nervio vago funciona plenamente. La respiración se vuelve amplia, la mente se aquieta, el cuerpo se siente presente. No es sueño, no es estrés, no es reparación, es una regulación consciente. Aquí no buscamos ni calmarnos, porque ya estamos en calma, eso se llama normotonía. Ahora, ¿qué ocurre en un proceso terapéutico? Cuando una persona entra en un proceso profundo de liberación de tensión, conflicto, memoria, lo primero que sucede entonces es que sale de la simpaticotonía, de ese proceso de lucha-huida, deja de defenderse y cuando eso ocurre, el cuerpo tiene dos caminos. O entrar en normotonía, sale de simpaticotonía y de una entra en normotonía, o entrar a vagotonía para reparar. Por eso muchas personas se sienten muy bien en terapia, cuando se hace terapia, cualquiera de las terapias que se realizan, terapias holísticas, etcétera, acupuntura, etcétera. Y luego en la noche o el día siguiente aparecen síntomas. Puede aparecer cansancio, dolores, inflamación, puede haber un pico de emociones, llanto, sueño profundo, y no es de extrañarse, puede aparecer diarrea también, puede aparecer vómito. A esto se le suele llamar crisis curativa, como que se exacerbara la molestia, pero no es un retroceso, no es daño, no es un error, es el cuerpo entrando en reparación. Y es aquí donde muchas personas se angustian después de haber hecho una terapia, por ejemplo. Entonces, el problema acá sería
el miedo al síntoma. Aquí ocurre algo muy importante y es que muchas veces el conflicto principal ya bajó, pero aparece otro conflicto, el miedo al cuerpo. El miedo a, me estoy empeorando. Esto es normal, esto no es normal, perdón, algo anda muy mal y no se me quita. Si la persona queda ahí en ese estado de preocupación. Y ese miedo biológicamente hace una sola cosa, es que vuelve y reactiva una simpaticotonía. Entonces, por eso se le explica a la gente, calma, paciencia. Es decir, vuelve a meter al cuerpo en defensa. Y entonces, si vuelve a entrar en esa simpaticotonía, el dolor se prolonga, la reparación se estanca, aparecen recaídas, la persona entra en pánico y la familia, sobre todo, entra en pánico pensando que algo está mal. Y eso hace que se alborote todo. Y el cuerpo no logra cerrar ese ciclo. Por eso, acompañar no es un detalle, es parte central del proceso biológico. Para que el cuerpo vuelva a normotonía, necesita recibir 4 mensajes profundos. El primero, seguridad. Ahora no hay peligro. Sentido. Lo que pasa tiene lógica. Acompañamiento. No estoy solo. Confianza corporal. Mi cuerpo sabe sanar. Mi cuerpo está seguro. Cuando estos 4 elementos se instalan, el sistema nervioso se regula. Y cuando el sistema nervioso se regula, el cuerpo deja de defenderse. Pero hay que entender la situación. Por eso es importante el rol del acompañamiento. Acompañar no es solo estar presente, es convertirse en un entorno regulador. A veces una persona no puede salir sola del miedo y necesita que otro sistema nervioso más estable lo ayude a bajar nuevamente, lo ayude a salir de ese miedo, de esa simpaticotonía nuevamente, para que entre en normotonía. Por eso es tan importante explicar, tranquilizar, responder los mensajes de los pacientes cuando escriben, cuando están preocupados, estar disponible, educar a la familia, dar contexto, dar coherencia, que el terapeuta que está tratando no se estrese porque vuelven y le preguntan porque la persona simplemente está en estrés. No para convencer, sino para que el cuerpo pueda sentir otra realidad y que entienda que es realmente sanar. Sanar no es luchar contra el cuerpo, aquí no hay que pelear contra el síntoma. Sanar es permitirle salir del modo amenaza, que eso es lo que está produciendo esa reacción. Sanar es cuando el cuerpo puede decir, ya no tengo que defenderme, puedo soltar, puedo reparar, puedo volver al equilibrio. Y eso ocurre mucho más rápido cuando hay comprensión, cuando hay presencia y calma. Ahora, mensaje final de esto. Tu cuerpo no es tu enemigo, no es frágil, no está fallando, está respondiendo, se está adaptando, te está protegiendo. Y cuando se le quita el miedo, cuando se le da contexto, cuando se le da acompañamiento, cuando se le devuelve seguridad y encuentra su entorno en calma, pacífico, el cuerpo sabe exactamente qué hace. Y así es. Ahora bien, vamos a entenderlo nuevamente con estas imágenes que tengo. Aquí podemos ver el cuadro, el esquema de lo que serían esas fases biológicas. Entonces tendríamos lo que es una simpaticotonía, en donde el cuerpo activa su mecanismo de lucha o huida. Es cuando uno tiene o el shock biológico, cuando uno se siente amenazado, se siente sobrecargado, se siente abrumado, se siente en soledad. Pero eso básicamente es mecanismo protectivo, es mecanismo instintivo,
es el ego. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a ir saliendo de ese modo amenaza constante, porque entonces es ahí cuando la vida se torna amenazante, mi entorno se torna amenazante, y debemos aprender a salir de ahí. Ahora, cuando ya se detecta un momento de bajón, como que ya me puedo ir a refugiar después de que, por ejemplo, una fiera me estuviera atacando, me estuviera persiguiendo, y yo ya encuentro un momento para refugiarme, como que ya bajó, ya esa fiera se fue, finalmente me soltó. Entonces ya viene el proceso de reparación, y ahí es donde yo ya, si tengo un entorno adecuado, si tengo un entorno pacífico, mi cuerpo entra a reparar. Y es ahí realmente donde aparecen ya dolores, aparecen inflamaciones, las inflamaciones se van a manifestar en vagotonía. Y esas vagotonías pueden ser bien profundas, aparecer fiebre, puede aparecer diarreas, puede aparecer vómito, puede aparecer mucha inflamación, bloqueo para moverse, porque el cuerpo ya te está reparando. Entonces necesita encontrar ese estado de calma, de tranquilidad. Pero si vuelve a sentir amenaza en su entorno, si se vuelve a reactivar ese proceso de amenaza, entonces volveríamos a entrar en simpaticotonía, la vagotonía se detiene hasta que no se vuelva a sentir el entorno de calma y de tranquilidad. En una vagotonía, entonces también, cuando uno está entrando en vagotonía, entonces pueden aparecer los bostezos, es porque ya siente uno que el ambiente está tranquilo, entonces yo ya me puedo acostar y relajar. Pero mientras yo esté estresado, tenso, en simpaticotonía, no hay relajación, no hay reparación. Entonces es ahí en donde, por ejemplo, los procesos se extienden y se hacen crónicos, muy prolongados y muy largos. Y entonces la persona entra a vagotonía, vuelve y entra a simpaticotonía y así se queda en un bucle pendulando y es lo que llaman o mal llaman enfermedades crónicas. Resulta que no. Ahora, cuando ya finalmente uno logró eh, pacificar su entorno, que todo está tranquilo, uno comprendió la situación, porque aquí es importantísimo comprenderlo para que se dé el proceso de reparación y uno baje la guardia, porque uno tiene que bajar la guardia. Cuando uno baja la guardia, entonces ya entra en ese proceso de reparación completamente y si lo logro hacer, entonces ya voy a salir al proceso que se llama normotonía, ya es el balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Aclarar que vagotonía no es un error, no es una malfunción del nervio vago ni nada de eso, es simplemente es el proceso de reparación en sí, no hay nada malo en ello. Que puede asustar, sí, porque es ahí donde se presentan las tensiones, los dolores fuertes, el malestar general, una gripa, por ejemplo, o cualquiera de las enfermedades, cualquiera. Aquí no hay excepción. Todo es igual, todo es igual, todo es igual. Cualquier enfermedad, llamada enfermedad, es un proceso de curación y eso es a lo que se llama vagotonía, proceso curativo. Pero para haber llegado allá, tuvo que haber salido de simpaticotonía, del estado de crisis. Ya finalmente se restablecería el organismo de simpaticotonía, vagotonía, normotonía, ya se restablece. Ya se restablece. Y es ahí donde ya el síntoma cesó, salió, decir que se curó, etcétera. Podrían remisión espontánea o que los medicamentos le funcionaron. No, no, no. Aquí nada de eso. Aquí el cuerpo repara por sí solo, etcétera. Y ya el estado superior es el de coherencia cardíaca, es donde hay una coordinación corazón, cerebro y todo está funcionando bien, usted está centrado, está percibiendo que no hay amenaza, usted ya entiende y comprende la situación. Pero es importantísimo que se comprenda la situación. O sea, si yo estoy en simpaticotonía, que es cuando tengo el shock biológico, cuando yo me he sentido sobrecargado, llevo mucho tiempo en tensión y estrés, porque las emociones sí alteran acá, pero cuando son emociones de que se han sostenido mucho tiempo. Es decir, yo siento enojo y está bien, y es normal que yo sienta enojo, de que yo sienta tristeza y es normal, de que yo sienta un miedo y es normal, pero cuando esto es reiterativo, se mantiene en el tiempo, eso va a activar ese sistema de defensa, el cuerpo percibe amenaza, yo constantemente me siento sobrecargado, me siento abrumado, yo no he salido de ese proceso y siento una carga o me siento desvalorizado todo el tiempo, constantemente, no salgo de ahí, siento miedo constante, siento ansiedad constante todo el tiempo y no salgo de ahí. Eso ya es suficiente para que ese sistema
que vigila, de vigilancia, de alarma, esté activo. Ahora, sucede que aquí hay que acompañar al paciente, hay que acompañar al familiar, porque los dos están en estrés. Entonces, sucede que si el paciente o el familiar están llamando al terapeuta, están llamando a su médico de cabecera que maneje esta filosofía, que maneje estos conocimientos, esa persona no tiene por qué estresarse. Es que usted ya me preguntó esto, es que esto ya se lo expliqué, ya se lo dije. No, hay que acompañar siempre con esa voz de aliento. Y yo he tenido los casos en los cuales le he escrito a profesionales y yo aún sabiendo de la situación y estoy preguntando por la salud de un familiar y simplemente me dicen, es que usted se lo está tomando muy personal, es que usted está en modo salvador. Oye, pero es que tú no estás en mi lugar, ponte en el lugar del otro cuando siente amenaza, siente temor. O sea, es que todos lo sentimos. Pero si estamos acompañados con una voz de aliento, uno lo único que quiere escuchar, y más cuando uno conoce el tema, es que el otro le diga, tranquilo, confía, va a estar bien, no temas. Está quizás entrando nuevamente en una simpaticotonía, va a salir de ahí, acompáñalo, ayúdalo y acompáñalo con estas medidas mientras va saliendo. Pero a veces uno obtiene unas respuestas muy parcas, muy frías. Y eso no es lo que uno está buscando, porque uno está buscando una ayuda. Uno sabe que quizás se le está yendo, uno sabe que quizás está viendo muy ansioso, pero creo que se gana el otro con decirme, es que te estoy viendo muy ansioso. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Pues por supuesto que está ansioso, está preocupado por la salud de un familiar, de un ser querido que le duele. ¿Me hago entender? Entonces, el terapeuta debe mostrar la vocación permanente para estar acompañando y asistiendo a esa persona para que logre calmarse, porque cuando el entorno familiar se tranquiliza, el familiar se tranquiliza, entiende bien la situación, entonces eso se lo va a transmitir también al paciente y el paciente va a transmitir que ya no hay cortisol en el aire, que no hay estrés, que no hay amenaza. Pero si el otro está intranquilo, la familia está intranquilo, eso hace que el paciente se intranquilice más, se preocupe más, cuando en realidad no hay por qué. Lo que pasa es que es normal que cuando se activa ese mecanismo de defensa, de supervivencia, que es el modo por defecto es ese, modo supervivencia. Entonces se activa ese modo supervivencia y entramos en pánico. Pero necesitamos de una ayuda, de una mano realmente amiga, de una voz amiga que nos hable con calma, con tranquilidad, con coherencia cardíaca. Pero si la otra persona, terapeuta, está respondiendo de manera agresiva, no está en coherencia cardíaca. Y eso quiere decir que quizás esa no es su vocación, esa no es su. Entonces vamos a aprender a acompañar realmente ese proceso, porque el paciente que está en una simpaticotonía se ha sentido amenazado, ha pasado por una crisis. Y para que entre en vagotonía, acompañarlo y decirle tranquilo, va a experimentar dolor, va a experimentar molestias, quizás unos días, quizás se pierde el apetito por unos días, pero va a salir de ahí, no está teniendo nada grave. Y de esa manera le estamos entregando todo el poder y la confianza y estamos dejando que el cuerpo haga lo que él tiene que hacer. Y entonces, aquí tengo otra imagen que nos resume estos tres aspectos, que nos habla de lo que es la simpaticotonía, que lo pueden ver, simpaticotonía, vagotonía y normotonía, y lo clasificamos pues de una manera sencilla para que vayamos viendo todos los estados, desde la fisiología, cuáles son las respuestas, qué es lo que va sucediendo en el cuerpo para que nosotros estemos tranquilos. Y que por supuesto, pues en la primera, así como ya se les ha mencionado, el cuerpo está en tensión, está en estrés, hay rigidez, hay espasmo, puesto que si tengo miedo, tensión, preocupación, va a haber espasmo, por supuesto, el cuerpo se tensa ante un shock, ante un impacto, ante un proceso, algo fuerte, entonces el cuerpo se tensa inmediatamente como un mecanismo de defensa. Y puede haber dolor, claro que puede haber dolor. Pero ya el otro dolor de inflamación es diferente. Es un dolor que quizás es mucho más fuerte, es un dolor que duele, que se sienta, que es penetrante, ya es la fase de curación, de reparación. Pero si acompañamos con calma el proceso, esa persona va a salir de ahí más fácilmente, va a comprender.
Y ahora, cuando comprende uno el conflicto, comprende realmente lo que está sucediendo, entonces uno simplemente sale de ahí, porque entonces el cerebro va a comprender eso, su subconsciente lo entiende y ya finalmente determina, no, pues aquí no hay nada de qué preocuparse, ya se entiende la situación, no hay por qué seguir en este proceso, porque muchas veces nos quedamos ahí en ese bucle, es cuando no entendemos qué nos ha sucedido y estamos entrando y saliendo de una preocupación, de una desconfianza en el cuerpo, pero cuando uno entiende, mira, fue una desvalorización, fue esto lo que a ti te sucedió, vamos a trabajar esto, vamos a sentir el entorno seguro, vamos a buscar tranquilidad, comodidad, y quiero que sepas que estás seguro, que estás bien, que estarás bien, que nada malo te está sucediendo y que te acompañamos en el proceso. Te vamos a dar todos los cuidados, todo lo que sea necesario para que tú salgas de ahí. No podemos atacar, no podemos preocuparnos además, ni entrar en angustia nuevamente porque eso vuelve y reitera. Entonces, vale, muy bien. Vamos a explicar un poquitico ahora a través de un ejemplo de cómo sería esto para que se entiende cómo es que el cuerpo entra en ese modo de defensa, pero es básicamente para proteger. Muy bien. Y bueno, y así como no discutimos con el dolor cuando tocamos, por ejemplo, una llama, sino que retiramos la mano y cambiamos de acción, del mismo modo los síntomas nos invitan a retirarnos de una percepción errónea de nosotros mismos y de la realidad. Por ejemplo, de la desvalorización, del miedo constante, de la sensación de amenaza, de la lucha interior. El dolor, entonces, no busca que suframos, busca que nos alejemos de ahí para que podamos volver a un estado más amigable, más seguro, más coherente. A un estado que, en el fondo, es como la vida realmente, es cuando deja de ser interpretada desde la amenaza. Entonces, ahí como lo explica la imagen que podemos ver, entonces tenemos la explicación del fuego. Tú tocas el fuego, inmediatamente viene el reflejo de retirarse, que hubo un dolor. Y ese dolor es para que tú no te quemes. Porque si dejamos la mano ahí y no estamos sintiendo ese dolor, entonces nosotros pues, nos quedamos ahí, la mano se nos quema y vamos a perder quizás la mano. Entonces eso es un mecanismo de defensa, es un mecanismo instintivo. Entonces yo me alejo, retiro. Entiendas, el dolor es exactamente lo mismo. ¿Por qué se produjo entonces esa simpaticotonía, una percepción? Tú percibiste una amenaza, ¿cierto? Entonces viene el dolor, es para que tú te alejes de esa situación, para que te alejes de esa percepción. Pero si yo me quedo ahí metido, yo me quedo ahí, es como dejar las manos metidas en el fuego. Me voy a seguir quemando. Y el dolor aún me está avisando, pero yo sigo ahí insistiendo en meterme en el fuego. Y vuelve y aparece el dolor para que yo me vaya, para que yo me salga de ahí. ¿Y de qué en este caso me tendría que salir? De la percepción, de esa vivencia que estoy teniendo, de que yo estoy percibiendo amenaza en el mundo. Entonces, como el mundo es amenaza y sería como esa llama, como esa metáfora que estamos utilizando acá, para que esto se entienda, entonces viene el dolor para que tú te alejes. ¿Te alejes de qué? De la percepción que estás teniendo del mundo, porque estás sintiendo que el mundo es amenazante. Entonces, en este caso, ese dolor sería también interpretado como un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa, para que yo me salga de esa situación que se está considerando amenazante. Pero ¿qué sucede? Que si vuelvo a temer y que se ahondo más en el tema y le doy vueltas y pienso que es que me estoy desboronando, que es que me estoy quebrando, que se me dañó algo, entonces vuelvo y entro y vuelve otra vez el dolor. Y el dolor es para sacarme de ahí. Cuando yo finalmente empiezo a entender que el mundo es amigable, que el mundo está bien, que la vida es para confiar en ella, que la vida está hecha precisamente para eso, para vivir, que la vida solo sabe de vivir, la vida no sabe de morir, y la vida tiene sus mecanismos de defensa para preservarse. Pero que si yo insisto en seguirme metiendo ahí, que yo sigo insistiendo en la desvalorización, que si yo no salgo del conflicto, que si yo me sigo sintiendo menos, que si yo sigo sintiendo que mi entorno me amenaza, entonces yo voy a seguir en lo mismo. ¿Qué sería entonces
una situación. ¿Qué sería hacer? Sería biológicamente yo alejarme de ahí. O sea, me alejo porque me voy a quemar. Si mi casa es turbia, si mi ambiente es turbio, y si yo siento que eso es lo que a mí me genera el conflicto, que ese es el fuego, entonces yo me tengo que ir de ahí. Si yo no puedo irme, y quizás es que yo estoy interpretando mal las cosas, y estoy respondiendo es por mis conflictos pasados, situaciones antiguas de vida. Entonces, yo ya tengo es la impresión de que cualquier cosa que a mí me dicen, entonces vuelve y detona y vuelve y reactiva ese conflicto y quedo en bucle. Yo lo que tengo que hacer es tratarme eso. Tengo que pedir ayuda, que me ayuden a mí a salir de ese trauma de la infancia, de ese conflicto de supervivencia constante, de esa amenaza, que la situación difícil, que yo tuve que cargar con esto, con responsabilidades, carga, abrumar constantemente. Entonces eso tensa el cuerpo. Entonces es momento, esto es invitación, ese dolor es una invitación a que usted suelte la carga o a que deje de ver el entorno amenazante y usted empiece a verlo amigable, que cambie su percepción y quizás aquí vamos a necesitar de una ayuda de alguien que nos ayude a transitar por ahí de manera amigable. No nos está pasando nada malo, no nos vamos a sentir mal, no nos vamos a desvalorizar más que porque entonces que no pude con esta situación. No, claro que podemos, absolutamente, pero si cambiamos la percepción y la vemos menos amenazante cada vez, nos vamos quitando la carga y ya mi cuerpo no se tiene que tensar tanto. Eso sería el equivalente a alejarme del pueblo. Entonces, así es como se resuelve la situación, entendiéndolo de esa manera, de la necesidad de acompañamiento, de que nos entendamos, de que nos valoremos, de que salgamos de ese mecanismo de defensa. Básicamente es ego, ego puro. El sufrimiento es eso, es ego, básicamente, el ego. Es el mecanismo por defecto, es el mecanismo de defensa, de supervivencia, etcétera, pero no me la puedo pasar toda la vida entonces en modo supervivencia. Tengo que soltar, permitirme fluir y disfrutar de la vida y ver que la vida es bella realmente, porque eso es, la vida es bella, es hermosa. Y si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, estamos aquí para apoyarte. Si estás transitando por esa situación, estamos aquí, que no estás solo, que confíes en tu cuerpo, que estás bien, que podemos ayudarte. Y vamos a empezar entonces entre nosotros a crear una comunidad de apoyo para que logremos transitar por esos estadios de una manera más tranquila, más serena, y así pues llegar a esa plenitud, a esa armonía, a ese estado de coherencia cardíaca, de fluidez. Pero entonces, no importa, no nos angustiemos si hemos pasado por ahí, si hemos tenido recaídas, entender y comprender que podemos salir de ahí, que podemos volver a levantarnos y que la vida es bella, la vida es hermosa, y que vamos a estar bien, de que confiemos en la vida, de que confiemos en nosotros mismos, todo va a estar bien. Que Dios está en nosotros, somos esa chispa divina, todo ese poder y toda esa grandeza está en nosotros, entonces no nos vamos a estresar por ello, ¿vale? Un abrazo grande, un abrazo inmenso. Traemos esto para colaborar, para ayudar. Sé que a veces se siente muy incómodo, muy duro, muy difícil, pero vamos a transitar por ahí, ¿vale? No están solos. Un abrazo.